Este es un ejercicio de cinemática. Dice, un automóvil marcha por una ruta rectilínea con una velocidad de 90 km por hora. Al pasar junto a un cartel indicador, el conductor lee que 500 metros más adelante hay una estación de servicio. Sabiendo que el automóvil mantiene constante la velocidad en todo momento, que el cartel se halla a 5 km del inicio de la ruta, se pide a. Calcular la posición del automóvil 6 segundos después de pasar junto al cartel indicador. B. Determinar el tiempo que demora en llegar a la entrada de la estación de servicio desde que pasa junto al cartel indicador. C. Hallar el tiempo que demora en cruzar la entrada de una segunda estación de servicio situada a 8 kilómetros de la primera, desde que pasa junto al cartel indicador. Y D. Representar gráficamente la posición y la velocidad del automóvil como funciones del tiempo. Para este ejercicio vamos a comenzar a hacer un diagrama, un esquema, en donde vamos a colocar el cartel indicador acá y la estación de servicio que se encuentra 500 metros más adelante. Es decir, entre el cartel y la estación de servicio hay 500 metros. Selección. Además, dice que la velocidad es de 90 km por hora y es constante en todo momento. Tenemos una velocidad de 90 km por hora. Ahora, esto lo vamos a pasar a metros por segundo. Bien, vamos a multiplicar a 90 por 1000 y dividirlo por 360. 90 por 1000 dividido 160, 1000 metros, 360 segundos. Y esto nos da 25 metros por segundo. Esta velocidad es constante. Es decir, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, sabemos también que el cartel indicador se halla 5 kilómetros del inicio de la ruta. Teniendo en cuenta nuestra ruta, el inicio, tenemos una distancia de 5 kilómetros al cartel. 5 kilómetros que son 5000 metros. Sí, tenemos todas las mismas unidades de medida. La primera que nos pide es calcular la posición del automóvil. Para poder calcular la posición vamos a necesitar usar las ecuaciones. Las ecuaciones que tenemos de MRU son la posición, que es posición inicial, más velocidad por tiempo menos tiempo inicial. Y la de la velocidad, que es constante. En este caso, para el ítem A, nos pide calcular la posición del automóvil 6 segundos después de pasar junto al cartel indicador. Por lo tanto, vamos a considerar que nuestro cartel indicador es nuestra posición inicial para este ejercicio del ítem A. Posición inicial, es decir, 0 metros. Así que ya tenemos nuestra posición inicial, nuestro tiempo inicial, 0 segundos, porque empezamos a contar desde que pasa el cartel indicador. Y tenemos el tiempo, que son 6 segundos después. Así que esta ecuación
vamos a poder escribirla con una posición como x igual a posición inicial 0 metros más velocidad 25 metros por segundo por tiempo, eran 6 segundos, menos 0 segundos, que es el tiempo inicial. Vamos a ir calculando 0 metros más 25 metros por segundo por 6 segundos menos 0 nos da 6 segundos. Multiplicando nos queda 0 metros más 25 por 6, que nos da 150 metros, ya que los segundos se cancelan, y 0 más 150 nos queda la posición de 150. Es decir, la posición del automóvil 6 segundos después es de 150 metros, tomando la posición inicial nuestro cartel. Ahora, en el ítem B nos pide determinar el tiempo que demora en llegar a la entrada de la estación de servicio desde que pasa junto al cartel indicador. Acá vamos a también considerar que el cartel indicador es nuestro inicio y queremos saber el tiempo que demora en llegar a la estación de servicio. Por lo tanto, en este ítem sabemos la distancia a la que se encuentra la estación de servicio, que son 500 metros, sabemos la posición inicial, que son 0 metros, sabemos la velocidad, que son 25 metros por segundo, y sabemos el tiempo inicial, que son 0 segundos. Lo que no tenemos en claro es el tiempo, lo que tenemos que calcular, perdón, es el tiempo que tarda en llegar a la estación. Entonces, nuestra posición, nuestra distancia son de 500 metros, posición inicial 0 metros, más 25 metros por segundo, que es la velocidad, por el tiempo, menos el tiempo inicial, que son 0 segundos. Esto nos da 500 metros igual a 0 metros más 25 metros por segundo por tiempo menos 0 nos queda tiempo. Acá el paso restando los ceros que me va a dar 500 metros y nos queda 25 metros por segundo por el tiempo. Para hallar el valor despejamos dividiendo, pasando los 25 metros por segundo, está multiplicando, dividiendo 25 metros por segundo para el tiempo. Y esta división nos da 20 segundos. El tiempo en que tarda en llegar desde que pasa el cartel indicador a la estación de servicio son 20 segundos. El ítem C nos pide hallar el tiempo que demora en cruzar la entrada de una segunda estación de servicio situada a 8 kilómetros de la primera desde que pasa junto al cartel indicador. O sea, volvemos a tomar nuestra posición inicial, que es el cartel indicador, pero ahora tenemos que tener marcada una segunda estación de servicio. Por acá. Estación de servicio 2, que está a 8 kilómetros de la primera. O sea, la distancia que está entre esta estación de servicio y la segunda son 8 kilómetros. 8 kilómetros, que es lo mismo que 8.000 metros. Pero queremos saber lo que tarda en llegar a esta segunda estación de servicio desde que pasa junto al cartel indicador. Es decir, recorre 500 metros más 8.000. En total, la distancia entre el cartel y la segunda estación de servicio son 8.500 metros. En el ítem B habíamos visto que
la posición. Para saber el tiempo teníamos los datos de la posición en la que está, que son 8.500 metros, la posición inicial, que son 0 metros, la velocidad, que son 25 metros por segundo, y el tiempo inicial, que son 0 segundos. No teníamos el tiempo, que es lo que queríamos calcular. Entonces, reemplazando los datos, tenemos 8.500 metros es igual a 0 metros más 25 metros por segundo por tiempo menos 0 segundos. Acá, al igual que antes, vamos a restar lo que tenemos dentro del paréntesis, es decir, 25 metros por segundo por tiempo. Vamos a pasar restando el 0, que es nulo, así que nos va a quedar 8.500 metros igual a 25 metros por segundo por el tiempo. Y para hallar el valor del tiempo vamos a pasar dividiendo los 8.500 metros dividido 25 metros por segundo. Esa cuenta, que es 340 segundos, es el tiempo que tarda en llegar a la segunda estación de servicio desde que pasa el cartel indicado. Y en el último ítem, en el ítem D, tenemos que representar gráficamente tanto la posición como la velocidad del automóvil. Para representar gráficamente, tenemos que tener en cuenta que el cartel indicador no es el inicio de la ruta, sino son 5.000 metros antes. Así que vamos a correr todas nuestras posiciones iniciales a el inicio de la ruta. Al hacer eso vamos a tener que considerar los valores que fuimos hallando distintos a los que calculamos recién. Vamos a llamarlo con una X grande para diferenciarlo de lo que hicimos antes y un tiempo inicial. Nuestra posición inicial ahora son 5.000 metros antes de lo determinado. ¿A qué tiempo? ¿Cuánto tarda en llegar junto al cartel indicador? Sabiendo eso, vamos a poder no solo encontrar las distintas distancias, sino también el tiempo. Vamos a usar de nuevo la ecuación de la posición, teniendo en cuenta que ahora nuestra posición inicial es en el inicio 0 metros y la posición del cartel son 5.000 metros. Queremos saber lo que tardó en recorrer toda esa distancia. Así que nuestra posición 5.000 metros, la posición inicial siguen siendo 0 metros, la velocidad son 25 metros por segundo, el tiempo no lo conocemos aún, pero el tiempo inicial son 0 segundos. 5.000 metros es igual a 0 metros más 25 metros por segundo por el tiempo. Para poder hallar esto, pasamos el 0 restando, que nos queda de nuevo 5.000 metros igual a 25 metros por segundo por tiempo. Pasamos dividiendo los 25, la velocidad, 5 metros por segundo, y eso nos va a dar el valor del tiempo que tardó en recorrer estos 5.000. Esta división nos da 200 segundos. Es decir, tardó en recorrer esta distancia 200 segundos. Para eso vamos a crear una tabla
donde vamos a colocar la posición inicial, que es 0, 0, 0 segundos y 0 metros. Luego vamos a colocar la posición, el tiempo que habíamos calculado en A. Para eso vamos a tener en cuenta dos situaciones. Primero, que la posición no son 150, sino son 5000 más 150. Es decir, 5150. Y la segunda es que el tiempo no son 6 segundos desde el cartel indicador, sino son 200 segundos que tardó en llegar al cartel indicador, más los otros 6 segundos que pasaron después de ese cartel. Es decir, 206 segundos. Nuestro otro punto es cuando llega a la estación de servicio. La distancia que recorre son 5000 metros más los 500. 5500 metros. Y el tiempo que tarda son los 200 segundos hasta la estación de servicio más 20 segundos más. Es decir, 220 segundos. Y el último es la distancia y el tiempo en que tarda en llegar a la segunda estación de servicio. Desde el inicio a la cartel indicador eran 5000 metros y del cartel indicador son 8500 metros más. Así que eso nos da 13.000, posición de 13.500 metros. Y el tiempo era 200 segundos hasta llegar al cartel indicador más 340 segundos hasta llegar a la segunda estación de servicio. Así que sumando los tiempos son 540 segundos. Entonces acá tenemos estos 4 datos para completar el gráfico. Eso vamos a colocar en el eje Y la posición que está en metros y en el eje X el tiempo que está en segundos. Y vamos a ir marcando la escala. La primera, vamos a hacer una escala de 1000 y en el eje X vamos a hacer una escala de 100. Entonces, el primer punto que tenemos que marcar es 0, 0, es decir, en el inicio. El gráfico de la posición en función del tiempo va a ser una línea recta. Así que con 2 puntos tendríamos suficiente. Para marcar vamos a estar aproximando mucho los valores, así que vamos a marcar el segundo. 5500 mitad entre 5600. Y 220 es justo después de 200. Bien, si partimos a la mitad va a ser 250, un poquito antes del cuarto 220. O sea, lo tenemos marcado acá. Y vamos a unir el segundo. Y si queremos, para mayor precisión, podemos marcar el último, que es 13.500. Está ubicado acá. Y 540 nos se ubica acá. Esto antes de la mitad. Entonces, ahí tenemos para unirnos el otro punto. Que lo ubicamos acá. Bien, y una vez que tenemos los 3 puntos, vamos a marcar la línea. 1 a los 3.
Y ahí nos queda el gráfico de la posición en función del tiempo. Por último, nos queda el gráfico de la velocidad en V, el cual, al ser un MRU, va a ser constante. Entonces, tenemos un gráfico de la velocidad, metros por segundo, y el tiempo está dado en segundos, donde nuestra velocidad va a ser de 25, ¿sí? Vamos a hacer una escala en el SPI de 5, hasta acá, y el tiempo va a estar de una escala de 100. Vamos a marcar algunos valores del tiempo que habíamos marcado antes, 220 y 540, para tener identificados. Y ahora vamos a trazar la línea. La línea va a ser como es constante en todo el tiempo, va a ser una línea horizontal en 25 metros por segundo. Y acá nos queda graficado la velocidad en función del tiempo.